Desde este 3 de abril, el paso por el peaje en el Cerro Guayabal en Portoviejo es libre y no será cobrado. Esto parte de la decisión unilateral del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de dar por terminada la concesión de la administración de la vía Portoviejo-Manta, que desde el 2006 estaba en manos de la Prefectura de Manabí y que luego a su vez entregó la administración a la empresa pública Manabí Vial. En los primeros minutos de este jueves, el prefecto Leonardo Orlando, en su cuenta X, daba a conocer de esta decisión y convocaba a la unidad de los manabitas ante lo que llamaba un nuevo golpe a la provincia. Más tarde fue el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, quien también en la red social X explicaba la razón de la terminación. La resolución argumenta incumplimientos verificados en la administración de la vía. La prefectura tiene 5 días para entregar la operación de esta arteria, pero ¿realmente se afectan los anhelos de descentralización y desconcentración de los manabitas? Para el analista económico José Santos Mendoza, sí, definitivamente. Realmente, repito, todavía estamos asimilando y analizando e investigando cuál es la razón del trasfondo de esto, porque mi criterio muy puntual y personal, y lo asumo, es que es un tema absolutamente electoral, pero tampoco lo asimilamos mucho desde el ámbito electoral, salvo que haya una secuela de esto adicional, porque finalmente nos está afectando una provincia en la cual lo lógico es que se siga descentralizando y que desde el gobierno central se siga entregando ciertas competencias que permitiría una descentralización real. En cambio, el exalcalde de Portoviejo y ex candidato a la prefectura de Manabí, Agustín Casanova, afirma que ese criterio es chauvinista. Romanticismo conmigo no van. Mire, el concepto de descentralización es gobierno local. Pero no significa esto que ese servicio tenga que prestarlo el ente público, gobierno, para decidir si es concesión, si es alianza estratégica. Sin embargo, Casanova cuestiona que un servicio tan importante haya estado en manos de una empresa no tan eficiente. Yo estoy en contra que se cargue un servicio tan importante para la provincia administrándose con una empresa que, hasta donde entiendo, no tiene buenos números. Sería importante que, antes que apelar al chauvinismo, el señor prefecto le diga a Manabí o nos diga a los portovenses que somos directamente beneficiados o afectados los resultados de la empresa. Yo recuerdo que eso inició en la época del ingeniero Mariano Zambrano. Recuerdo también que esa empresa o ese segmento tenía en mejores condiciones las vías. José Santos critica en cambio que el gobierno retira la concesión sin un plan B. El que la administra el gobierno no es ningún plan B. Absolutamente incomprensible, Marcos, porque primero no tiene recursos. La inversión en mantenimiento y obra vial, y más aún en un problema invernal tan grave, es crítico. O sea, no hay recursos para. Y todavía le vas a quitar una vía que viene administrándose y que de una u otra manera por ese fondo se ha mantenido, y ahora le vas a quitar eso. ¿Y quién la va a administrar? ¿Cómo vas a hacer para el mantenimiento? Mientras tanto, ¿qué va a hacer el ministerio si no tiene asignaciones? Recuerda que estas cosas son presupuestariamente manejadas. Pero el ministro ha dicho de que ellos intervendrían luego de los 5 días cuando ya asuman la administración. Pero intervenir ¿para qué? Si han sido ineficientes, inoperantes en la administración de manera general. Y recuerda, poco creíble. Poco creíble, y no solamente poco creíble, sino que nos venden ilusiones cuando muestran en las páginas un puente que no existe y que supuestamente ya estaba, por ejemplo el de Lodana. Y así, una serie de gestión de obras. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que entender que la administración pública funciona en relación a fondos, recursos asignados, presupuestos ya preestablecidos, y eso no existe. José Santos admite finalmente que la prefectura no es que ha sido tan eficiente administrando el tramo concesionado. Porque este tramo de vía que lo ha tenido desde hace casi 20 años, podría estar en mejores condiciones bajo la administración del organismo seccional, pero no ha sido así. Estoy totalmente de acuerdo en el análisis que plantea Marcos, pero hay un tema. O sea, ¿qué es lo que correspondería? De acuerdo, a lo mejor no ha sido óptimo en la administración de esa vía, pero tú no le puedes quitar una vía así porque sí, sin antes no le entregas un plan de mejoras. ¿Qué es lo que debería haber hecho Obras Públicas? Decirle, a ver, señor Orlando, de acuerdo a esto, usted no ha cumplido con esto, por favor le damos plazo. Así funciona la administración pública, te lo digo porque tantos años de experiencia en esto siempre te van a decir, ¿sabe qué? Replantéese y en caso de no cumplirlo en 6 meses volvemos a evaluar y le damos indicadores. Pero aquí ha sido una decisión absolutamente impresentable. La mañana de este jueves, un considerable número de trabajadores de Manabí Vial permanecían en las inmediaciones del edificio de la empresa
con la incertidumbre de qué pasará con sus puestos de trabajo. Ahora, sin el cobro del peaje, lo más probable es que muchos quedarán en la desocupación. ¿Qué debe hacer entonces el prefecto Orlando Comanaví Vial? Que dé muestra de los resultados, pues. Porque si es que la empresa está funcionando bien, que tiene excedentes, que es oportuna en la prestación del servicio, que reacciona como debe reaccionar una empresa pública inmediatamente ante cualquier problema, ante cualquier eventualidad. O sea, veamos por qué los números no dan, si es que no dan. Porque ahí sí no tendría justificativo el gobierno. Preguntemos a la prefectura si ha cumplido su plan de inversiones o no. ¿Qué resultados ha tenido en ese concepto? No. Porque yo entiendo que el gobierno, no tengo nada que ver con este gobierno nacional, este gobierno ha tomado una decisión porque seguramente el plan de inversiones no se cumple. Agustín Casanova coincide con José Santos de que el gobierno no tiene antecedentes de buen administrador. De hecho, muchas vías en Manaví en manos del gobierno se destruyen sin ningún tipo de intervención. Tampoco los tiene. Por eso es que se les ha pedido que desde la desconcentración y descentralización permitan, en este caso descentralización, que el gobierno local decida. Insisto, Marco, esto es importante, decida, no que haga la administración directa, que por lo general en Ecuador los gobiernos locales no hacen bien su rol. Si usted hubiera llegado a la prefectura o cuando se prepare para la próxima contienda electoral de llegar a la prefectura y si el gobierno no hubiera terminado la concesión, ¿usted hubiera entregado esa concesión a una empresa privada, por ejemplo? Por supuesto, yo vengo sosteniendo eso y qué vergüenza nos da. O sea, hay un modelo, hay un ideológico que habla que todo tiene que manejarse sobre el Estado. Yo creo que el Estado debe regular, pero déjele que administre el que sabe administrar, pues. Ambos entrevistados coinciden también en que a lo mejor el momento político para tomar este tipo de decisiones no era el correcto. Políticamente yo diría que no, pues no. Porque de esto se van a abanderar para, vuelvo y repetir, el famoso chauvinismo que tanto daño le ha hecho a esta provincia. Yo le pido al señor prefecto, que es amigo mío, que primero haga la autocrítica. ¿Funciona o no funciona esa empresa? Y si no funciona, ¿por qué no funciona?